Preguntarle justo de la reforma eléctrica, dice que va a empezar ya la renegociación con las empresas, preguntarle cuántas empresas son, a cuánto equivalen los contratos, de cuánto estaríamos hablando. Ya mencionaba Iberdrola, que otras empresas de este tamaño pues estarían involucradas. Básicamente son Iberdrola y unas 10 más, porque está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico. Entonces, vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política. Así también, de claro, ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas. Entonces, ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto, que es dinero del pueblo, y hacer negocios. Nada más que al servidor público le deben de interesar mucho los negocios públicos, no los negocios privados. Entender eso. Ellos en sus empresas, todos los empresarios, además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México. No se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. Pero no ayuda la corrupción. Entonces no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Entonces se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué? Si en España tienes un margen de utilidad del 15%, aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%. ¿Es el caso de todas estas empresas? Así es. Sí, de bancos, de las grandes corporaciones, venían a hacer su agosto como si México fuese tierra de conquista. Entonces, vamos a estandarizar. Esa es la globalidad. ¿Por qué vamos a pagar más los mexicanos por servicios de toda índole que lo que se paga en otros países? Nada más por la protección del gobierno a estas empresas. No, para que hablen bien los del país. No. Entonces, sí llegar a acuerdos, y muchos lo están entendiendo. Bueno, el acuerdo de Odebrecht o sus socios, estoy seguro que les va a ayudar. Lo mismo en el caso de la planta de fertilizante que vendieron, que se estima se pagaron $200 millones de más. ¿Qué hemos dicho? Devuelvan los $200 millones. Aceptamos la reparación del daño y que la Fiscalía ya vea el asunto legal del castigo a los funcionarios, y si aún reparando el daño hay un castigo para el que sobornó. Pero si nos reparan el daño en lo económico, pues es quitar agravantes, pero ahí andan todavía pensándolo, no nos van a convencer. O sea, imagínense que yo acepte un acuerdo en donde no haya una reparación al daño que se cometió, pero no estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdos, y en todos los casos no va a haber abusos de autoridad, nada, todo legal. Por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica, porque si no, con el mismo marco legal, pero con amenazas o con otros métodos, los hubiésemos convencido. No, por la fuerza nada. Auténtico Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho. ¿Tienen cálculo de a cuánto equivalen todos estos contratos que van a ser renegociados? Pues se ha hecho un cálculo general de que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado además como 300,000 millones de pesos
por esos contratos, pero hay que verlos. Es que es injusto de que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media, proporcionalmente hablando. Es como el caso de los impuestos. ¿Cómo paga impuesto un campesino, un obrero, un profesional, un pequeño, mediano empresario, y el de arriba no paga o no pagaba? Entonces, ya no es así y es lo mismo. A ver, ya no hay influencias, pero también no vamos a quitarte tu negocio, vas a seguir invirtiendo, trabajando, obteniendo utilidades, pero en situaciones de normalidad. Es que era excesivo. Revisen los contratos estos de APP. Siempre pongo de ejemplo, pero bueno, son los reclusorios, pero los hospitales. Un hospital que cuesta cuando mucho 600 millones de pesos, resulta costando 7,000 millones, más de 10 veces. Ahí está el hospital de Zumpango. Nosotros hicimos un hospital cuando estuve de jefe de gobierno, el hospital de Iztapalapa, doctor Belisario Domínguez, 150 camas, en aquel entonces 370 millones de pesos. Poco después, con APP, se hace el hospital de Zumpango, también 150 camas. Entonces se firma un convenio entre Hacienda y el gobierno del Estado, del Estado de México, y tienen que pagar 220 millones de pesos por año durante 20 años. Proyecten eso, más un anticipo, como 7,000 millones, o sea, con lo que le tienen que dar en 2 años al señor Hinojosa, fue el que construyó. ¿Cómo se llamaba esa empresa? IGA, que estaba de moda, IGA. El otro, el hospital de Iztapaluca, igual, ese de los cuñados de Salinas, Gerard, también 7,8,000 millones. Un hospital de especialidades de tercer nivel, hospital escuela, por muy caro, 1,600 millones. Caro, pero no puede ser 7,000. Por eso no alcanzaba el presupuesto y por eso los aumentos de impuestos, la reforma fiscal y por eso los gasolinazos y el aumento en la deuda. Entonces, sí vamos a buscar que haya acuerdos y nos conviene a todos. Hubo una empresa que se puso al día en sus impuestos, lo dio a conocer que había liquidado la deuda con el SAT y el día que lo dio a conocer aumentaron sus acciones, el precio de sus acciones en la bolsa. No, otra, creo que Walmart. O sea, lo dieron a conocer, debíamos tanto, pagamos y el día que dan a conocer la noticia aumenta el valor de sus acciones en bolsa, porque eso es legalidad, eso cuenta mucho en el mundo de los negocios en todos los países, que haya reglas claras, que no haya corrupción, de modo que yo creo que va a ayudar mucho esto de la reforma. Ya anunciaron en la oposición que van a impugnar la reforma ante la Corte. Sí. ¿Ustedes en el departamento jurídico qué valoración han hecho que sí va a pasar? Pues sí, porque es el Poder Legislativo, ¿no? Que esa es su función, elaborar leyes. Si se está aprobando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, una iniciativa enviada por el Ejecutivo, 2 poderes, pues solo que sea una violación flagrante a la Constitución, ¿no? No hay nada que viole derechos constitucionales, nada. De todas maneras, hay que esperar a la decisión del Poder Judicial y todo el mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia, no hay problema. Director, preguntarle sobre esta decisión de cancelar los servicios de Fitch y por otro lado preguntarle, luego de que en diciembre se suspendieron de manera temporal las relaciones comerciales con Vitol, esta empresa que reconoció que hubo sobornos en el pasado para retener contratos,
¿Cuál es la relación ahora de PMI con entidades de carácter internacional? ¿Con quiénes tiene relaciones comerciales? Bueno, por norma, Petróleos Mexicanos debe trabajar con por lo menos 2 calificadoras. Nosotros heredamos 4 y ahora se acaba de vencer el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos. Vamos a trabajar con 3, con Standard & Poor's, con Moody's y con HR Ratings. Entonces estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no hay necesidad porque por norma podemos trabajar con 2, vamos a quedarnos con 3 en esos términos. ¿Cuánto te ahorras? $350,000 por cada una de esas. ¿Fue por motivos entonces de austeridad? Sí, no hay necesidad de tener tantas, con 2 era suficiente. Y con lo que la respuesta de Vitol… $350,000 en pesos. Son 7 millones de pesos, 7 millones. más o menos. Algo es algo. Lo de Vitol lo planteo. Sí. Bueno, en el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, pocos meses ya, 2 meses, algo así, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado los de Vitol a un acuerdo con las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas derivados de actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países, entre ellos en México. Nosotros no estábamos enterados. Después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares, nos mandó una carta a nosotros, a la dirección de Pemex, pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos, que había pagado la multa. Nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Entonces les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones del debido proceso, pues no podían darnos esa información. Entonces nosotros entramos en negociaciones con ellos, en pláticas, sobre todo desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren. Bueno, la respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos, un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de $7 millones, más $17 millones, más otro tanto por concepto de unos trabajos, de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos. El día de ayer, en la noche, yo le informé al señor presidente porque pues esto es un tema que no es nada más dinero. Digo, el dinero a Pemex y a todos en este país pues es muy importante, pero tiene que tener un origen claro y saber, a condición de que estoy recibiendo una indemnización. Y bueno, la respuesta que me dio el presidente, si no tiene inconveniente el presidente decirla, la digo yo o usted, presidente. El presidente me instruyó
para que entremos en contacto primero con el consejero jurídico y a partir del consejero jurídico con la Fiscalía, para que esos recursos, pues en caso de ingresar a la hacienda pública, pues se ingrese a la Fiscalía como un resarcimiento de datos de acuerdo con el procedimiento jurídico. ¿Perdón? ¿Resarcimiento de daños? Resarcimiento de daños, y que de proceder esto, pues eso pase a la institución conocida como devolverle al pueblo lo robado, ¿sí? Porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y que iría a esta institución. ¿Y con esto ya volverían a tener negociaciones de carácter comercial? Pues una vez que se resarzan los daños, se vería con el presidente de la República. ¿Y con qué otras entidades de trading internacional están justamente ahora teniendo relación comercial en PMI? ¿Perdón? ¿Con qué otras empresas de este tipo están teniendo relación comercial a través de PMI, ya que se suspendieron temporalmente con Vitol? No, nosotros tenemos relaciones comerciales con cualquier cantidad de empresas. PMI es una de las comercializadoras de crudo y de petrolíferos de las más grandes del mundo. Nuestro país desgraciadamente sigue siendo un gran importador de gasolinas y esa es precisamente parte de la estrategia de este gobierno, dejar de serlo, pero en tanto lo logramos, PMI es una empresa que se dedica a la venta de crudo y a la compra de gasolinas, diésel y turbocina, y tenemos relación comercial con infinidad de empresas. Vitol es una de las más grandes del mundo, desde luego, pero hay muchísimas con las que estamos trabajando. Pues estás, Sara, de actualidad, porque lo que preguntaste, en efecto, ayer me lo consultó el director de Pemex. Esta empresa entregó sobornos y en Estados Unidos fue sancionada. En Estados Unidos se arreglaron, que también suele pasar eso. Allá, si se paga, si hay multa o se informa sobre hechos de corrupción más grande que puedan significar también más dinero, se les dan facilidades a las empresas. Así fue lo de Odebrecht, donde se supo todo en Estados Unidos, porque le redujeron el castigo al señor Odebrecht, pero habló, como se dice coloquialmente, soltó la sopa y pues ya conocen lo que sucedió. Es un poco el mismo tratamiento esto de Vitol. Se arreglan allá, le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ya nos arreglamos, y el director de Pemex, hasta me gustaría que publicaras los escritos. Les contesta, pues está muy bien, pero falta el arreglo aquí. Entonces ahora dicen, ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares. Y la pregunta de Octavio ayer fue, ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. O sea, están ofreciendo dinero, pero no se puede recibir. Entonces, lo primero es saber quiénes recibieron el soborno. Ah, no, eso no se puede. No se puede decir que eso. Yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos. Eso se debe de quitar. Entonces, ¿y la transparencia? A ver, debido proceso, transparencia. Póngase en la balanza. Para la democracia, ¿qué es más importante? ¿El debido proceso o la transparencia? Yo sostengo que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Es un buen tema a discusión, a debate. ¿Y el derecho del pueblo a la información? ¿Dónde queda? Entonces, a nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno. Si no sabemos quiénes, no podemos aceptar
la supuesta reparación del daño, porque seríamos encubridores, cómplices. Eso lo tiene que saber Vitol, para empezar. ¿Y qué le planteé, Octavio? La Fiscalía, porque ya hay denuncia en la Fiscalía de parte de Pemex. Entonces, que la Fiscalía decida, incluso que se hagan gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para conocer la información de quienes están involucrados en actos de corrupción, además de que se cobre por el daño que ocasionaron. Y podrá ser una empresa mundial muy importante, pero no es solo el dinero en este caso. Entonces sí fue muy importante, muy oportuno, muy actual lo que estás planteando, porque fue ayer precisamente. Yo ya sabía en general, pero ayer ya fue la consulta para, recibimos la reparación y la respuesta fue no, Fiscalía, que la Fiscalía resuelva y que además necesitamos saber quiénes recibieron el soborno, cuánto dieron. Además es una vergüenza que estas empresas actúen así. ¿Dónde está la ética? Venir a corromper a funcionarios de México o de otros países para obtener ganancias excesivas. Entonces hay que seguir profundizando